Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana es descendiente del vigilante de Marvel y desde su blog El Hombre de Bronce observa cómo el Capitán América lucha contra Cráneo Rojo o da consejos a Batman del tipo: Bruce, no te tomes la vida tan en serio y tomamos un café juntos, mientras desayuna la kriptonita que le sienta mal a Superman. Responde al nombre de Angosto, Pedro Angosto, y es el autor de los primeros superhéroes de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No sé yo si la kriptonita a lo mejor me resulta un poco indigesta, soy yo delicado del estómago, pero me gusta la presentación. Sí, sí. En primer lugar, le felicitamos porque hoy es su cumpleaños, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Por favor, tutéame. Sí, sí. Es la mayor felicitación que me puedes hacer. Vale, por eso... Sí, cumplo 55, ni más ni menos. Tiene rima y todo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. De fondo se escuchará un cumpleaños feliz por ahí cantado con mi voz. Y luego, en primer lugar, tengo que decir que para mí ha sido todo un honor poder salir en un artículo de Luis Alberto de Cuenca sobre tu libro, porque a mí también me mencionan. Compartimos reseña, ¿no? Eso está bien. Reseña, eso es. Mi libro es La fe, la ética y los valores de los superhéroes, y el tuyo son los primeros superhéroes. Pues eso está muy bien. No, yo no lo he leído, no he podido ver tu libro, pero me llamó ya la atención el título, porque si algo tienen los superhéroes que valga la pena valorar son precisamente sus valores, ¿no? Como sí. También aludo un poco en la introducción del libro mío, ¿no? La pregunta del siglo es: ¿cómo has conseguido que Roy Thomas escribiese el prólogo? Bueno, pues no ha sido demasiado fácil, difícil, porque yo, como aficionado y fancinero que he sido toda la vida, y articulista y demás, estudioso, pues llevo 30 años en contacto con Roy Thomas de una u otra manera, electrónica, por internet, por emails. Entonces también había colaborado ya en alguna publicación suya, haciendo una versión reducida de lo que es el libro que acabo de hacer ahora de La Edad de Oro. Y bueno, pues fue tan amable de presentar el libro, que es la persona a la que está dedicada, digamos, a estudiar la obra del autor. La obra de Roy Thomas ha sido fundamental para que conozcamos nosotros todos esos personajes superhéroes de la Edad de Oro de los años 40 de Estados Unidos, y hace muy, muy buena introducción comentando cómo sus lecturas infantiles pues luego afectaron totalmente la forma en la que él fue jugando, recuperando todos esos personajes, sacando pastiches de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, Roy Thomas para mí siempre ha sido un ejemplo de gran escritor de cómics. Además, yo creo que hace unas grandes adaptaciones de la historia, de las grandes novelas de la literatura universal. Y además me ha llamado la atención que escoge un extracto potente también como introducción sobre el Quijote. No sé si en referencia a Roy Thomas o en referencia a... la parte del Quijote la pongo yo porque el Quijote hace un elogio a la Edad de Oro, en este caso referido, tal y como lo refleja Hesíodo en los Trabajos y los Días, a ese tiempo ideal donde el mundo era perfecto, los hombres vivían en un paraíso, no había que trabajar, las frutas y los animales estaban por doquier, ¿no? Él lo dice dentro del contexto de la caballería, por supuesto, pero bueno, lo consideré oportuno, también aplicado a los superhéroes, porque cuando en los años 60
los cómics de superhéroes comienzan un revival, ¿no? Con los cómics Marvel y los cómics DC de la Edad de Plata, a la era anterior, a los años 40 y 50, se decide denominarlo la Edad de Oro. La Edad de Oro en los 40, la Edad de Plata en los años 60 y así sucesivamente, ¿no? ¿Y lo del nombre, el hombre de bronce, de dónde viene? El hombre de bronce, que es el nombre de mi blog, es el epíteto, el nombre que se le daba a Doc Savage, que es el primer superhéroe de los pulps, ¿no? Anterior a los cómics, hubo una serie de personajes más o menos superheroicos, Doc Savage, The Spider, La Sombra, que aparecían en revistas de relatos pulp, y de ahí viene lo de bronce, con una referencia también implícita siempre a los cómics de la Edad de Bronce, que son los cómics que yo empecé a leer en los años 80, ¿no? ¿Y para ti los mejores cómics son los de los años 80 en cuanto a guiones y todo eso? Pues depende a qué llame uno mejores, ¿no? Evidentemente, cualquier persona que sea aficionada a un medio va a recordar muy positivamente los cómics, o las películas o los libros que comenzó a leer cuando era niño, ¿no? Pero ciertamente nosotros tuvimos una suerte magnífica, porque aunque los cómics de la Edad de Oro que investigo en este libro pues tienen sus curiosidades, los cómics de la Edad de Plata es donde el medio, por así decirse, comienza a hacerse adulto, esos superhéroes donde explotan realmente creativamente en los guiones y también en los dibujos es en los años 70 y 80 hasta el año 2000, que vienen a ser los cómics de la Edad de Bronce, ¿no? Entonces sí, son los mejores que ha habido. Sí, yo es que a veces tengo la sensación, cuando hablas con algún periodista más mayorcillo, dice, oye, a mí me gustan los heroísmos de los primeros cómics de las primeras épocas. Pero claro, cuando uno lee alguna historia de Daredevil o de Batman de los años 80, 90, la profundidad de los diálogos, de la historia, de las cosas que cuentan, incluso su vivencia de fe, todo eso está reflejado en esa serie de cómics. Sí, bueno, en realidad, por así decir, no mienten, ¿no? Los años 60, los cómics que se publicaron entonces, la Edad de Plata, pues tuvieron un idealismo especial, una inocencia también, muchísima fantasía, que de alguna manera se pierde o se matiza en las edades posteriores, en los cómics de los 80. Pero como tú muy bien has explicado, pues estos por la caracterización, por la planificación, por la profundidad, por el tono adulto, sin que eso suponga ser más violentos o sexuales, ¿no? Sí. Digamos que en los años 80 lo que se alcanza en su mayoría es el estado mítico de los superhéroes, las mejores etapas, las más duraderas, las que cubren más personajes y más aspectos de un personaje, y eso de alguna manera se va reproduciendo con otras generaciones de autores a mediados de los 80, incluso en los 90, y lleva a su cenit en los años 2000, ¿no? Cuando aparecen cómics como los Ultimates o Authority o demás, que aunque ya propiamente pertenecen a una era posterior, pero de alguna manera siguen los propósitos o están bajo la influencia de aquellos grandes cómics de los años 80. A partir de entonces, por desgracia, y por resumir, vamos en caída libre, sí. hasta el momento actual donde los cómics de superhéroes han perdido toda trascendencia, todo tono adulto, toda profundidad. Prácticamente son peleas de puñetazos entre dos personajes durante 24 páginas.
Una de las ideas principales por las que queríamos hablar de este cómic es porque hay personajes muy sorprendentes. Por ejemplo, Plastic Man sí es de los más conocidos, pero el trabajo de Jack Cole yo tuve la suerte de leerlo hace unos 6 meses y me sorprendió porque era muy brillante y me recordaba muchísimo a Will Eisner, que creo que fue, no sé si fue uno de los negros de Will Eisner, pero me parece muy ingenioso y muy divertido. A diferencia de otros que a lo mejor bueno, son más infantiles. en la Edad de Oro los superhéroes en los años 40 cuando aparecen pues son muy básicos, solo son como ahora, ¿no? El bueno contra el malo y pare usted de contar, pero dentro de ese esquematismo pues hubo autores y personajes donde el talento personal brilló más y Jack Cole, que como tú dices estuvo ayudando a Eisner en The Spirit, me parece, durante la guerra, algo así, cuando se fue Eisner a la guerra, pues brilla especialmente por el tono humorístico y por el uso humorístico que hace de los poderes elásticos de Plastic Man y todo esto, ¿no? Es uno de los cómics que más se han reeditado de los años 40 y también una gran etapa larga clásica de los cómics de Jack Cole, ¿no? Luego el personaje lo han intentado revivir en 17 ocasiones y aunque hay grandes cómics buenos puntuales entre ellos, pues siempre se vuelve a desaparecer, ¿no? En el anonimato. Sí, sí. Yo creo que Jack Cole puede resistir el paso del tiempo y bueno, con respecto a una de las figuras más importantes, antes de hablar de los primeros superhéroes menos conocidos, me gustaría que hablara un poco de la figura de Superman, porque he leído en varias ocasiones que Joel Shuter y Jerry Siegel estuvieron dándole vuelta al personaje y antes de crear Superman pensaron en algún personaje más bien de características muy atléticas, muy fuertes, para ir preparando el cuerpo para crear al personaje, pero no sé cuál es tu teoría. Bueno, no es ninguna teoría, ¿no? Cuando conoces la historia propiamente, en efecto, Superman, que se publica en el 38, existía ya como dibujos, como tiras, como historia en 1935 más o menos. En ese año, precisamente, ellos ya están trabajando para DC y aparece un personaje que se llama Doctor Ocul, que era un detective psíquico de estos que iban por ahí un poco como Constantine, cazando vampiros y hombres lobo y todo esto. Ese personaje aparece en una aventura donde de repente lo recluta un líder del plano astral, y en el plano astral el personaje lleva un emblema en el pecho, grebas en los pies, una capa, es ya un prototipo de Superman, ¿verdad? Aparte que Superman, pues cuando aparece también en los años, en 1938 ya propiamente, aunque sí es ese personaje que viene de otro planeta como niño, ¿no? Al nuestro, Sí. Pero no tiene todas las características, todo el mundo, todo el desarrollo que tendrá posteriormente ya en los años 60, cuando se introduzca a su prima Supergirl, la fortaleza de la soledad, los villanos del espacio como Brainiac, la zona fantasma, etcétera, ¿no? El Sí, sí. Superman original era una especie de defensor de los pobres y de los oprimidos, ¿no? Que detenía a los maridos que le pegaban a la mujer, que luchaba en favor de los mineros que estaban oprimidos por el malvado propietario, ¿no? Sí. Era muy diferente a lo que luego se desarrolló como el gran superhéroe espacial. En torno a la figura de Batman, que a mí Batman, sobre todo en esa época de los 80, yo creo que todavía se siguen haciendo buenos cómics de Batman en la actualidad, aunque es verdad que hay algunos, como tú dices, que predominan la acción, pero todavía Batman es un personaje para mí mítico. Hay siempre personajes que están alrededor de él, que tú creo que los llamas Kid-Side, que me imagino que será compañero de batalla o algo así. Y Sí, de aquí, que es el ayudante, lo que Robin a Batman, ¿no? sí, El escudero, el niño que ayuda al superhéroe. El primero de ellos fue Robin y tuvo, claro, todos los niños se identificaban con él
y tuvo un exitazo que le colocaron niños ayudantes a todos los superhéroes sabidos y por haber, ¿no? Eso te iba a Los hay preguntar. por docenas. Sí, y en en Estados España, Unidos. probablemente, no sé si Roberto Alcázar y Pedrín o, por ejemplo, Claro, Crispín y claro. Goliat eran los amigos también del Capitán Trueno. Me imagino que esos En personajes... efecto, sí, pues Crispín y Pedrín, todo lo que termina Sí. en in, cumplen esa función de lo que en inglés se llama el sideki, que es el ayudante. Y Y ahí luego... en el libro los reflejamos y los listamos. Hay 450 superhéroes y yo calculo que por lo menos hay 250 sidekicks, ¿no? Sí, sí, sí. Este libro invita a pensar en que Stan Lee fue un poco plagiador, porque veo que tiró de mucho de novelas pulp y también de algunos cómics. Incluso vemos aquí alguno que se llama Daredevil, descaradamente, aunque aquí Daredevil aparece con la cara azul y roja, pero vamos, Sí. copiaron hasta el nombre. No solo Stan Lee, como te digo, el propio Roy Thomas se basó muchísimo en personajes más o menos olvidados de la Edad de Oro, bien para traerlos tal como estaban, bien para hacer nuevas versiones, como en el caso de Visión, o para hacer mezclas de algunos de los superhéroes, coger el nombre de uno, los poderes o la apariencia de otro y crear nuevos personajes, ¿no? Pero gracias a eso pues se han mantenido la memoria de todos esos, como digo, 500 personajes que de otra manera quizá no hubieran sobrevivido, ¿no? Sí. Y editorialmente, pues sí, Daredevil existía uno en la Edad de Oro que no era de Marvel y que fue muy exitoso también, Sí. hecho por Charles Biro. Era ese superhéroe no era ciego, era mudo. Mira, casi. y llevaba un boomerang en lugar de los bastones de Daredevil y bueno, Lee recuperó el nombre, aunque tenemos que decir ya aquí también que Stan Lee, que fue un gran editor, coordinador de series, dialoguista de las series, lo que hacía propiamente era trabajar sobre las historias y las páginas que ya les llevaban hechas los dibujantes, ¿no? El que Sí. hacía los cómics verdaderamente era Jack Kirby o Steve Ditko o en el caso de Daredevil, Wally Wood. A mí me sorprendió siempre que Stan Lee pudiese escribir sobre lo que otros inventaban y sacar los diálogos de esa manera tan ingeniosa que incluso hace unos años, no sé si llegó a escribir el número 600 de Spider-Man y me pareció súper divertido, a pesar de los años que tenía. Sí, tenía una increíble habilidad para lo que se llama dialogar, ¿no? Para poner palabras curiosas y singulares según cada personaje en los diálogos, ¿no? Pero el argumento normalmente lo hacía el dibujante también y a veces, como en el caso de Jack Kirby, se indicaban los diálogos en los márgenes de la página. Lo que pasa es que luego, pues, lo que hacía Stan Lee era, se llama en inglés editar, o aquí se llama corregir esos diálogos, trabajar sobre ellos y sacar una versión más pulida y más sonora y más chocante, ¿no? Sí, sí. Luego hay un capítulo que dedica a los superhéroes que se han quedado libres de derechos de autor, que son de dominio público, y entonces yo me pregunto si, vamos a suponer que a mí me gusta un personaje que está libre de dominio público, yo le puedo proponer a una editorial que con mis diálogos y con un dibujante saquemos adelante un personaje, si fuera posible. Eso Sí, sí, no solo una editorial, sino que puedes hacerlo tú mismo, autoeditarte, ¿no? se podría hacer. En Estados Unidos verdaderamente debe haber como, yo calculo que una docena actualmente de series de superhéroes de aficionados o guionistas que no han llegado a la fama, ¿no? Pero que recuperan muchos de ellos, todos esos personajes, los rediseñan, los actualizan y siguen contando sus historias, ¿no? Yo mismo lo he hecho también, ahí al final hay un apéndice de los superhéroes pastiche, los que son copia de los demás,
y hablo un poco del trabajo que yo he hecho en Estados Unidos y aquí en España, recuperando o basándome en ese tipo de superhéroes. Eso se puede hacer sin ningún problema y se hace, ¿no? Porque las versiones originales están totalmente libres de derechos. Pues es curiosísimo ese detalle, que yo pensaba que no, porque como en Estados Unidos controlan los derechos de autor por todo, incluso, por ejemplo, busca una música clásica de hace 150 años y en algunas veces te salta el derecho de autor en YouTube y te dice que no puede monetizar ese comentario tuyo porque tiene una música del siglo XIX o XX, tienes que perder tiempo pues comentando con ellos, intentando a ver si te retiran como el aviso y eso, no pasa nada, pero te avisan. Los superhéroes de la Edad de Oro, de los años 40, están divididos ahí en el propio libro en 5 apartados, ¿no? Por un lado están los que son propiedad de DC, que son como 150, y luego están los que son propiedad de Marvel, que en su origen se llamaba Timely, sí, que deben ser unos 50, 60 o por ahí. Luego hubo otras editoriales que existieron en los años 40, como Quitely y Fawcett, que esos personajes tienen copyright porque lo compró DC Comics o los sigue publicando DC Comics. En algunos casos lo publica sin tener propiamente el copyright legal, ¿no? Y una quinta editorial que se llama Archie Comics, que aquí no se han publicado esos superhéroes, que también tiene pues 20 o 30. Sí. Fuera de esos personajes que no se pueden tocar y que no se pueden versionar y que no te permiten usarlos porque son propiedad de esas editoriales, hay, en el libro listamos 100, pero en realidad pues deben ser como 250 o 300 quizá, superhéroes de la Edad de Oro que se publicaron 1, 2, 3, 4 o a veces 20 aventuras, pero en los años 40 y 50 se dejaron de publicar, las editoriales desaparecieron y esos personajes, como no se ha renovado el copyright, que es la razón por la que Marvel y DC sí mantienen sus derechos, pues los puede usar cualquiera. A mí me han llamado la atención algunos, por ejemplo, Fatman me ha recordado a Fatty and Burkel. Luego Ultraman me ha gustado mucho el diseño del personaje. Me ha llamado la atención que Phantom Lady se parezca tanto a Wonder Woman. O, por ejemplo, hay un personaje que me ha dado también la atención, me ha llamado también la atención porque recibió un rayo en la cabeza muchos años antes que Barry, que además era una chica, no me acuerdo cómo se llama el personaje, creo que Miss América recibió... Sí, Miss América, pero la de Marvel, sí. Marvel, sí. Le cae un rayo y cobra los poderes, ¿no? En efecto, bueno, de esos ejemplos hay muchísimos, algunos los comentamos en el libro, otros no, pero lo que nosotros ahora conocemos como los superhéroes Marvel y DC no aparecen así de la nada todo, sino que se puede rastrear antecedentes pues de la inmensa mayoría, ¿no? El propio Capitán América, lo digo ahí, que se creó en los años 40 por Joe Simon y Jack Kirby, pues en realidad es una versión del Capitán Marvel original, de la Fawcett, de los años 40, en la que los dos autores habían trabajado en una historieta, ¿no? Y les impresionó tanto, por así decir, ese modo de funcionar, que crearon una versión patriótica, que era el Capitán América, y que tenía también otro antecedente, un personaje, el primer personaje patriótico, el primer superhéroe que va vestido, digamos, con la bandera americana, que se llamaba The Shield, el escudo, que era un personaje de Archie. Sí, entonces las influencias, pues en uno y otro sentido, están por doquier. A mí me ha hecho gracia también que aparezca el tío Sam vestido de Capitán América. Hay muchos superhéroes ahí que aparecen como Capitán Britannia o como Capitán América. Muy parecido, muchas versiones. Ese también me ha llamado mucho la atención. Los superhéroes patrióticos, hay casi una sección del libro, ¿no?, dedicado a cómo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que es cuando aparecen la inmensidad de los superhéroes en los años 41, 42, 43,
pues convierte el cómic de superhéroes en un motivo propagandista, ¿no? Aparecen en las portadas luchando contra, y en las historietas, luchando contra nazis, contra japoneses, contra fascistas italianos, etcétera, ¿no? Y, y bueno, eso creo que muchísimos de los superhéroes pues tengan motivos patrióticos. Los hay en Marvel, los hay en DC y los hay en otras editoriales como Quality con el tío Sam, que es prácticamente pues el personaje de los pósters de reclutamiento, ¿no? Pero con superpoderes. Sí. ¿Y el éxito del Capitán América fue por la portada en la que aparece dándole un puñetazo a Hitler o fue por casualidad el éxito del Capitán América? Hombre, la portada es fundamental, ¿no? Sí. Eso es algo que hoy no se hace. Tú imagínate si en los cómics del Capitán América de ahora le dieran un puñetazo a Netanyahu o a alguien de Irán, ¿no? Sí. Eso llamaría mucho la atención, pero actualmente por respeto a las figuras reales no se hace. En su momento el hecho de alzarse contra el fascismo les costó a los autores que les tuviera que poner guardaespaldas el FBI, porque estaban amenazados no por Hitler desde Alemania, sí, sino por los propios Bunds que había los simpatizantes nazis en América antes de entrar en la guerra. La verdad que es que la cantidad de colaboracionistas que hubo en Europa fue exagerada, menos Dinamarca, en casi todos los países había bastantes. Todos los personajes de la Edad de Oro tuvieron sus enemigos nazis y sus aventuras contra colaboracionistas, quintacolumnistas, espías, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente el concepto de supervillanos, salvo en algunas series como Batman, donde sí hubo grandes villanos, o Dollman en Quality, que también tiene ese personaje de Dollman, que me recuerda a Átomo, me ha encantado también, es una de las portadas más chulas que he visto. Pues ese personaje que era como del tamaño de un muñeco y que actualmente es miembro de los Freedom Fighters, los superhéroes de Quality, sí tenía algunos villanos notables, pero en la mayoría de los personajes, incluido Superman, donde los villanos que hay, si hay alguno, es de corte humorístico, pues no, los malos eran los nazis, los espías, los saboteadores, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Luego, hablando un poco de personajes así más mágicos, bueno, hay uno que me ha gustado, que se llama Black Condor. No sé si era arqueólogo, me ha recordado un poco a Indiana Jones. Sí, se pierde en Mongolia. Sí, y en Mongolia lo crían en un nido de cóndores. Para empezar, en Mongolia no hay cóndores. Eso es, claro. En Bolivia. Pero él se pone luego, vuelve a la civilización, lo educa un monje, que hay 3 o 4 monjes de estos educadores, y era capaz de volar por sí mismo, ¿no? Y se llamaba el Black Condor. Sí. También hace referencia a que algunos de ellos fueron creados como sacándolo un poco de la Biblia. De hecho, por ejemplo, el personaje de Shazam hace referencia a Salomón. Sí, la sabiduría de Salomón, ¿no? Shazam tiene los dones de 5 dioses griegos, pero también la sabiduría de Salomón, que pues en la Biblia es famosa. Y aparte, porque muchos de estos autores que trabajaban en los cómics, los guionistas y dibujantes, eran judíos, ¿no? Y además de judíos, masones, muchos de ellos. Y en la masonería la figura de Salomón es importante. ¿Y qué cómics, por ejemplo, tienen toques masónicos, por curiosidad? No se trata de que haya cómics masónicos, sí, ¿no? En el caso de Shazam yo diría que forzosamente por esa mención particular sí, de Salomón, ¿no? Pero la tradición date cuenta de que todos estos cómics los leían los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, muchos aprendían a hablar y a leer inglés con ellos. Y esos mismos inmigrantes, cuando cruzaban el charco y llegaban allí, pues se integraban donde podían, y la masonería, que es una agrupación filantrópica y demás, pues actuaban en una especie de ONG
que los recibía y los integraba, ¿no? Sí. Entonces, dentro del judaísmo también, pues existen estas agrupaciones y muchos de estos autores, algunos, no todos, tienen influencia masónica, ¿no? Hasta tal punto que los grandes... eso se ha mantenido, no solo en los años 40, Sí. sino que digamos que los superhéroes, por así decir, son un producto de influencia de autores masónicos. ¿Quiénes? Pues en realidad no se sabe, porque la masonería, Es un no secreto, sé, claro. no, es secreto y nos llevan un carné, ¿no? Pero por los temas, la simbología que incluyen, pues uno puede más o menos deducirlo si conoce algo de masonería. Bueno, ya por último, así, entre las grandes polémicas de la historia del cómic, a mí siempre me ha llamado la atención la historia de Shazam, cómo Shazam, siendo un personaje de una compañía, pues DC se hizo con él y dio muchas vueltas el personaje. No sé si nos puedes contar Al, algún al detalle. primero, el Capitán Marvel, que es como se llamaba el personaje, y se vuelve a llamar así actualmente en los Sí, cómics, lo acaban sí, de volver a cambiar, sí, pues es este jovencito Billy Batson que le cae un rayo y se transforma en un superhéroe con los poderes de los dioses, ¿no? Es un personaje que está basado en la mitología, en la magia, y que sus cómics en realidad no tenían nada que ver con los de Superman, eran mucho más humorísticos, más infantiles, mejor dibujados, si me apuras, sí. y fueron los que más vendieron en los años 40, hasta alcanzar 1 millón de ejemplares al mes. ¿Qué pasa? Que como los dos llevaban capa, eran morenos y había algunos dibujos de los primeros cómics de Capitán Marvel donde aparecía levantando un coche como Superman, etcétera, etcétera, pues ahí se inició un pleito donde DC demandó a Fawcett, a los editores, por plagio. Esto se pasó en los tribunales tantos años que ya en 1900, me parece 48, cuando los superhéroes, pasada ya la guerra y retornados los soldados y demás, empiezan a vender menos y a cancelarse sus series, pues Fawcett vio que el Capitán Marvel no les era ya rentable y dejaron de publicarlo, ¿no? Y luego ocurrió que en 1970 o 71 DC Comics compró los derechos del Capitán Marvel y ha vuelto a publicarlo en muchas ocasiones, en 5, 6, 7, 8 series, ahí hablamos de ellas, pero no ha llegado nunca en realidad a volver a tener ese poder emblemático de atracción que tenía en los años 40, no sabemos por qué. Sí, sí. Pues la película primera que se hizo sobre el personaje era bastante divertida. Y ya para Era finalizar, divertida, pero no era buena. sí, sí, sí. Eso sí es verdad que tampoco era muy especial, pero tenía un toque, a mí me gustó el toque ese familiar que dieron cuando he acogido en el orfanato. Sí. Creo que esa parte quedó muy bien retratada para una historia de superhéroe y encajaba bien en la historia. Sí, el personaje tiene muchas peculiaridades y particularidades y una mitología muy rica, de tal manera que fueron los autores que trabajaban en Capitán Marvel, Otto Binder, por ejemplo, como guionista, luego fue el que desarrolló toda esa mitología que hemos hablado de Superman, de la zona fantasma, de Supergirl, etcétera. Todo eso está, Supergirl, por ejemplo, está modelada en Mary Marvel, ¿no? O sea que el Capitán Marvel es el que tuvo el mundo más rico. Pero ahora pues quieren introducir a todos los personajes a la vez, sacan 7 Capitanes Marvel a la vez, ¿no? Sí, Y así no hay manera. sí, sí. Bueno, pues Pedro Angosto, nos ha encantado tu libro, Los primeros superhéroes, todos los personajes de la Edad de Oro del cómic norteamericano de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias por tu presencia en nuestros micrófonos. Nada, encantado de hablar con vosotros y de recordar a todos esos personajes. Me alegra, el libro ha tenido bastante éxito, nos han entrevistado mucho sobre él y hoy mismo, esta tarde, lo presentamos aquí en una librería de Madrid, así que lo recomiendo a los aficionados a los superhéroes y espero que lo disfruten todos y a ti muchísimas gracias por llamarnos.
Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.